Estamos en comunicación con Julio Burtman, él es doctor en Ciencias Políticas, director de Isasi Burtman Consultores, para hablar justamente de lo que deja esta entrevista de Manuel Adorni y de lo que va dejando con el transcurso de los días, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora, como les decía, a la 1 de la tarde va a haber una conferencia de prensa y que a las 2 de la tarde vuelve a haber una reunión de gabinete donde se vuelve a mostrar junto con el presidente de la Nación, Javier Milei. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes ya casi. Leonora Pérez Carisi te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué lectura haces de lo que acabamos de escuchar de Manuel Adorni? Bueno, sigue toda la agenda, sobre todo de los medios de comunicación, te diría, en el tema Adorni. Eh, el presidente lo sigue bancando y observa el presidente que no hay un caso no hay una acusación de corrupción a Adorni, no hay sospechas sobre su nivel de gastos y que podrían implicar o no enriquecimiento ilícito. El presidente dice que él tiene la información de que Adorni no se enriqueció ilícitamente, sino que todo su incremento de los gastos tiene explicación. Y bueno, es lo que estamos viendo ahora como una especie de telenovela, ¿no? Que Patricia Bullrich le dice presentar la declaración, también se lo dijo Guillermo Francos. Y Milei dice tranquilo que la va a presentar porque tienen todo en regla, que también lo que dice Adorni. Sí. A mí me parece que el tema Adorni logró un nivel también de trascendencia, porque si nos detenemos un minuto a pensar, realmente no existe la cuestión Adorni. Se trata de un tipo de un funcionario que realizó una serie de gastos, pero no hay una acusación de corrupción para Adorni. Por lo tanto, se trata como de una suerte de enigma. No hay un caso como en la Argentina del pasado, donde no es que había sospechas porque alguien compraba o no un auto o un departamento. Lo que había era casos de corrupción identificados e investigados. En el caso de Adorni no, es otra cosa totalmente distinta de la discusión del pasado. Y yo tengo la impresión, y perdón que me extendí un Sí. poquito, de que en realidad la cuestión Adorni está como sublimando otra cosa, ¿no? Creo que hay una parte de los argentinos que está molesta por el aumento de la inflación y Adorni se convirtió en un símbolo de una queja, ¿no? Y creo que está siendo capitalizado esto por los medios y por los opositores al gobierno que tienen también que hablar de este tema, ¿no? Digamos, tienen que expresar un malestar. Y el malestar que para mí es la inflación, bueno, se convirtió en la cuestión Adorni, ¿no? Como diciendo, no nos alcanza la plata y Adorni sí le alcanza, ¿no? Pero bueno, para mí todavía falta que se aclare Sí. definitivamente esto con la declaración jurada de Adorni y que comencemos a hablar de lo que realmente le preocupa a la opinión pública, que es el aumento de la inflación. ¿Y cuánto, Julio, crees que le sirve al gobierno todo lo que está pasando con Adorni? Porque la defensa es absoluta y prácticamente no hay ninguna grieta en cuanto a lo que opinan Karina y Javier Milei respecto a lo que sucede con Adorni, pero me refiero a esto que vos decías de la inflación. ¿Le sirve al gobierno como para que se hable más de Adorni y no se hable tanto del número de la inflación que tuvimos por lo menos el mes pasado? A ver, si me pongo, digamos, en análisis calculador, yo creo que al gobierno le sirve, tal vez, que la gente crea que el malestar por el gobierno es por Adorni y no por la inflación. Por eso, para mí, en realidad, el dato que tenemos que analizar es que hay un malestar, y ese malestar, a mi juicio, es la inflación, porque al presidente se lo eligió no para que esté Adorni de jefe de gabinete, que es una figura que ni siquiera estaba en el Partido Libertad Avanza que hizo la campaña para presidente, se lo eligió para que combata la inflación, que es su gran promesa, y le está costando en los últimos 6 meses, ¿no? Eh, yo creo que ese es el tema de fondo y en todo caso creo también que toda esta cuestión se va a aclarar una vez que se aclare la cuestión de la inflación. O sea, el presidente puede realmente domar la inflación en el segundo semestre del 2026. Esa es para mí la cuestión clave. Porque la inflación, perdón, Ujú. siempre fue grave en Argentina, pero lo que tenemos acá de grave, quiero decir, obviamente en lo económico y en lo social y en lo político, es el tema número uno de la Argentina durante la mayor parte de la democracia. Eh, y creo que acá tenemos una característica adicional, y es que tenemos inflación sin paritaria, sin Moyano, ¿no?
Porque es justamente lo que propone el modelo de Javier Milei, la libertad de avance, es eso, ¿no? Que la inflación sea combatida desde el mercado. Eh, y esto creo que es lo más angustioso y perturbador para mucha gente, ¿no? Aumentan los precios, pero no sabe cuándo van a aumentar los ingresos. Por eso creo que la clave de todo es esta, y en todo caso me parece que todo el afer Adorni, que, insisto, no sé cuál es el afer porque no hay ningún caso de corrupción denunciado, es algo así como lo que expresa esto, es como el teatro de esta situación de fondo. Vinculado con eso, Julio, la inflación, o en realidad bajar la inflación de un ondazo, fue una promesa de campaña, ¿no? Porque tuvo un par de promesas de campaña, no tantas Milei, y lo que se le valoró al gobierno, al menos en la primera etapa, fue esto de, bueno, cumple con sus promesas, ¿no? Hay algo que dijo Adorni en la entrevista también, que yo también la estuve escuchando, que dijo algo así como: yo aprendí que mi palabra tiene peso, ¿no? Un gobierno que al mismo tiempo después dice, bueno, no sé, que en el caso Libra, por ejemplo, Javier Milei no tendría peso la palabra que tuvo el presidente en Twitter, porque justamente es su cuenta de Twitter y no es el presidente, ¿no? Pero más allá de eso, un gobierno que le puso ese peso a las promesas y a la palabra en cierto punto, y se la saca cuando un poco le conviene también. ¿Cómo se relaciona eso con la opinión pública, ¿no? Esta mirada que se tenía al principio de, ok, es un gobierno que cumple con su palabra cuando el resto de los gobiernos que pasaron no lo hicieron, y ahora está haciendo todo lo contrario. Yo creo que el gobierno en muchas cosas fue muy cauto. Por ejemplo, cuando Milei prometía crecimiento económico y desarrollo para Argentina, decía que iba a pasar en mucho tiempo, ¿no? Claro. Decía en 30 años, ¿no? Bueno, qué sé yo. O sea, ahí no hizo promesas falsas. En el caso de la inflación, yo creo que él se puso una meta exigente, dijo que le iba a aniquilar para el 2026, eh, y, es lo que le está costando. Tal vez un asesor de comunicación le hubiera dicho, bueno, no seas tan enfático con eso, ¿no? Claro. Seguí advirtiendo que es un camino muy difícil, que la experiencia internacional, de hecho, países que también tuvieron planes antiinflacionarios como este, digamos, ortodoxos, como Colombia hace varias décadas, o Israel también hace varias décadas, tenían inflación y las fueron superando, fue un aterrizaje suave, ¿no? Y creo que en la Argentina también iba a tener un aterrizaje suave, porque la inflación arrastra una inercia, los precios nunca terminan de estabilizarse. Hace falta también que en Argentina pase algo que no está pasando, y es que los que tienen la capacidad de establecer los precios, o sea, los que venden, tienen que, tienen que acomodarse un poco más, ¿no? Un ejemplo, ¿no? En Argentina ingresaron muchos autos chinos. Sí. Los autos chinos cuestan mucho más barato que los autos que se producen en otras partes, incluyendo la Argentina y Brasil. Pero los autos de producción local no bajan, o sea, lo lógico es que bajen, pero no terminan de bajar. Evidentemente, también a la Argentina, que tiene unos comportamientos frente a la inflación que son particulares por nuestra historia de mucha inflación de mucho tiempo, algunos de estos acomodamientos vía mercado le cuestan un poco más. En la Argentina hay precios que son absurdos todavía. Y yo creo que ahí el equipo económico, que está dirigido y conducido por el propio presidente, y ahí le tiene mucha fe al hecho de que el mecanismo de mercado va a operar, y el tema es que eso demora un poco más, ¿no? Claro. La Argentina se ha acostumbrado durante generaciones a tener comportamientos muy defensivos frente a la inflación, ¿no? Los comerciantes que estoquean, que remarcan por las dudas. Por lo tanto, yo creo que el presidente, en vez de decir vamos a aniquilar la inflación para mediados del 2026, tuvo que haber dicho vamos a seguir luchando todo lo que podamos hasta que logremos aniquilarla, o algo así, ¿no? Igual, claro, es cierto que si seguía prometiendo que esto iba a pasar en mucho Ujú. tiempo, tal vez tenía menos, digamos, el optimismo de la gente se hacía más corto también, ¿no? Qué sé yo, era una decisión muy difícil, ¿no? Cuánto prometer respecto de la inflación. Pero yo creo que él realmente no lo hizo especulando. Creo que él realmente creía que a esta altura iba a tener una inflación más baja, y está descubriendo desde el poder que la Argentina no es tan fácil en ese respecto, ¿no? Hay una cuestión que vos nombraste recién,
que es esto de la fe del presidente en el programa económico y demás, y la confianza, que no es parte, en cierta forma, lo que tienen él y su hermana respecto de Adorni, la defensa que hacen de él como algo, una defensa ultranza, pero casi, no se llama, no es religiosa la palabra, pero una defensa ciega prácticamente. O sea, confiamos porque confiamos en él, y el peligro que para mí me parece la potencial decepción en caso de que se confirme algo que ellos no esperaban. Más allá del cálculo que uno puede mirar como algo calculador, que lo están usando como fusible para que no se hable de la inflación, digo, es una defensa acérrima que creo que refleja también la personalidad del presidente, ¿no? Sí, él, digamos, seguía por sus convicciones y así como lo hizo en materia de sus expectativas inflacionarias de analista, no más allá de lo que finalmente hace la sociedad, creo que acá también él está totalmente convencido que Adorni, que no hay caso Adorni, que los números de Adorni se explican solos y que no puede, digamos, dejar que ese malestar social y que obviamente también los que están en contra de Milei, que, Sí. o sea, la oposición está pidiendo la remoción de Adorni vía el Congreso, o sea, están yendo a fondo también cuando no hay caso de corrupción. Por lo tanto, creo que él también se está poniendo defensivo, como diciendo, no voy a dejar que digamos, les doy la mano y me toman el codo, como dice el refrán, ¿no? Así que, qué sé yo, por un lado, creo que es una jugada de riesgo que él está asumiendo, pero por otro lado, entiendo la estrategia de poner una muralla política en este momento, ¿no? Eh, qué sé yo tiendo a entender lo que está haciendo con Adorni. Julio Burtman, doctor en Ciencias Políticas, director de Isasi Burtman Consultores.